comienzo al pleno ordinario del día de hoy, de 26 de mayo de 2025, con el siguiente orden del día. Primer asunto, aprobación del acta de la sesión anterior. De todas maneras, voy a ir pidiendo la palabra a los sociales porque es que yo me resulta imposible expresar con mayor claridad. Sigo. Vale. Primer punto del orden del día. Aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Hay algún comentario o algo de la sesión? ¿Votos a favor? Segundo punto del orden del día. El expediente ALC 2025-40. Aprobación de la denominación de las calles del concejo en las parroquias de Ranón y La Corrada. ¿Me dejas el dictado? Bueno, este expediente es para denominar dos calles, una en La Corrada y otra en Ranón. Una es la que va por detrás de la Villa Isabel y se propuso denominarla Camín de Margo Lorente, y otra es un vial sin nombre en Ranón que normalmente se llama Camín del Piñeo, que es lo que se propone. Entonces, después de ir a la comisión, el dictamen dice que primero aprobar la nomenclatura y alta de las calles de los núcleos de la Ferrería y Ranón y proceder al alta de las mismas en el padrón municipal conforme se detalle. La denominación del Camín Margo Lorente para el vial sin nombre situado en la Ferrería, por situarse cerca de Villa Isabel, casona indiana de la familia Pérez Lorente, ya que Margo Lorente fue un referente en el municipio y la precursora de muchas actividades y eventos que perduran en el municipio a día de hoy. La denominación de Camín del Piñeo para el vial sin nombre en Ranón, ya que el pueblo de Ranón ya lo denominaba así por tradición popular. La numeración se hará siguiendo el criterio general, pares a la derecha e impares a la izquierda, partiendo del entronque con las mencionadas calles y siguiendo la ubicación de las parcelas catastrales. Segundo, facultar al alcalde para que disponga lo necesario en orden de la rotulación de las citadas calles. Tercero, comunicar el presente acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y publicarlo en el BOPA, página web del Ayuntamiento, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos de generar conocimiento y notificarlo a todos los vecinos que resulten afectados mediante edictos. Del presente acuerdo se deberá dar traslado también al servicio de correos y las empresas suministradoras de servicios. Bueno, ¿votos a favor? El siguiente punto del orden del día es el ALC 2025-41, adhesión al acuerdo de colaboración en el marco del proyecto Oficinas Acelera Pyme, convocatoria C004/25ED, CV7 de la Federación Asturiana de Empresarios FADE. Bueno, lo mismo, esto pasó por la Comisión de Hacienda y es un acuerdo para estar dentro de la oficina Acelera Pyme, como estábamos hasta ahora con CETIC, pero ahora esto lo pasa a formar parte de FADE. Entonces, para poder seguir haciendo cursos con los empresarios y dejarles un habitáculo del ayuntamiento, pues para este tipo de cursos de mejora en las empresas nos queremos adherir a ello. Entonces, sometida a votación la propuesta por unanimidad de los 5 miembros presentes en la comisión, se dictamina suscribir el acuerdo de colaboración con la Federación Asturiana de Empresarios para la difusión del proyecto Oficina Acelera Pyme entre las pymes y autónomos. ¿Votos a favor? Vale. Cuarto punto del orden del día es dación de cuentas de resoluciones de la alcaldía. En este caso, el Partido Socialista metió por registro varios decretos. El primero de ellos es el 137, que es la liquidación de una tasa. Vale.
no sé si queréis que dijéramos algo. Es la liquidación de una tasa de un cajero. Vale. El siguiente es el 160, que es aquí, que es para declarar finalizado el expediente de Solicitado para la emisión de una cédula. Vale. Es resolver el expediente de emisión de cédula urbanística. Vale. El siguiente, el 162. Sí. Pues te leo la resolución, ¿no? Ordenar la ejecución del inmueble propiedad de una, que no puedo decir, sí, de una inmobiliaria. Cito las cruces en Ranó, con las siguientes obras necesarias para conservar el inmueble en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, de acuerdo con el informe del arquitecto de la oficina urbanística. Vale. Si las quieres ver, luego te las doy. Vale. Siguiente, 185. Es una rectificación de un error aritmético en una tasa. Vale, donde dice 3.216,34 debería de ser 3.771,75. Esa modificación. El 191. Vale, es la declaración de la abstención del técnico de la oficina urbanística. El 197. Sí, inscribir la entidad deportiva denominada Club Deportivo Básico COSUP en el libro de registro de sociedades de asociaciones. 214. Es el cese como interino del policía local y nombrarlo como funcionario en prácticas. 246 es autorizar al Ayuntamiento de Corbera el uso de la bolsa de agente de policía local que teníamos. Y 249 es una anulación de adjudicación de un contrato menor realizada por error a la empresa Los Ángeles, porque hubo un error a la hora de realizar la adjudicación. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la declaración institucional con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano y 600 aniversario de su presencia en la península ibérica. Ante este asunto va a dar lectura a un comunicado de la Concejalía de Servicios Sociales. Sí. Bueno, voy a proceder a la declaración institucional con motivo del pasado 8 de abril, que fue el día de la declaración institucional del Día Internacional del Pueblo Gitano y de la conmemoración de los 600 años de presencia en la península ibérica. Se cumplen 600 años de la presencia del pueblo gitano en la península ibérica, hecho registrado a través de un documento que atestigua que el 12 de enero de 1425 Alfonso V, rey de Aragón, otorgó a Juan, conde de Egipto Menor, un salvoconducto que le autorizaba a viajar libremente en peregrinación a Santiago de Compostela.
Desde entonces, el pueblo gitano está presente en la península ibérica, aportando su rica expresión artística, su léxico, gastronomía, sus oficios. Es imposible imaginar la cultura española sin el componente gitano forme parte de ella. La configuración de la nación y la identidad española a lo largo de los siglos se ha construido también inequívocamente con los elementos aportados por el pueblo gitano. A pesar de que han pasado 6 siglos y el pueblo gitano forma parte esencial del crisol cultural que conforma la sociedad española, el profundo desconocimiento del pueblo gitano, de su diversidad, su identidad, la historia y cultura que comparte, están en la base del rechazo y la discriminación antigitana. El conocimiento que se tiene del pueblo gitano sigue basado en generalizaciones, prejuicios o estereotipos negativos, debido en buena medida a que la historia y cultura del pueblo gitano siguen ausentes del currículum educativo y de las aulas. El pueblo gitano, tras siglos de persecución, invisibilidad o intentos de asimilación, merece que se reconozca su papel en la construcción de este país y se ponga en valor su historia y cultura. Es el momento de hacer justicia con el pueblo gitano y reparar su dignidad. Con la aprobación de la Constitución y la instauración de la democracia, el pueblo gitano ha ido alcanzando cuotas de igualdad y mejorando sus condiciones de vida. Sin embargo, son muchos todavía los retos pendientes. Los gitanos y las gitanas son más pobres, tienen un nivel educativo muy inferior a la media que condiciona su futuro, llevan el peso de una imagen social negativa y sufren más discriminación, especialmente las mujeres, y están sistemáticamente fuera de la esfera pública y los espacios de poder. Los avances conseguidos por el pueblo gitano en estos más de 40 años de democracia en España tienen en el movimiento asociativo gitano a uno de sus grandes artífices. La comunidad gitana ha sido protagonista en primera persona, junto a las instituciones públicas, de una lucha por la igualdad de oportunidades, por una sociedad basada en el respeto mutuo, combatiendo el racismo y el antigitanismo. No podemos olvidar la historia de persecución y discriminación sufrida por el pueblo gitano en nuestro país. Debemos recordarla, consolidar los avances logrados y seguir trabajando para una convivencia plena y respetuosa. Con ocasión de este 600 aniversarios y de la celebración del 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, nos sumamos al compromiso de los poderes públicos para avanzar en la igualdad y el reconocimiento del pueblo gitano. Un reconocimiento que pasa por preservar y promover su patrimonio cultural, su historia y cultura, así como los símbolos de identidad. Por este motivo, nos sumamos a la petición a las autoridades educativas, centros escolares, editoriales y miembros de la comunidad educativa de un compromiso firme para la incorporación efectiva de la historia y cultura gitana en el currículo educativo. Para avanzar en la igualdad es necesaria una respuesta decidida frente a la pobreza y la desigualdad estructural que impiden el progreso social del pueblo gitano, y para ello hacen falta inversiones y políticas públicas mucho más ambiciosas y sostenidas que nos permitan acceder a un empleo digno, combatir el fracaso escolar y la segregación o erradicar el chabolismo. Es imprescindible también combatir un mayor compromiso antigitanista, respuestas institucionales y jurídicas firmes ante los casos de discriminación y discurso de odio. Por ello es necesario que se elabore de carácter estatal una ley integral por el reconocimiento de la igualdad y promoción del pueblo gitano. En este sentido, reivindicamos desde la Fundación Secretariado Gitano en Asturias que se continúe el camino iniciado con la aprobación de la Estrategia Asturiana para la Promoción Social de la Población Gitana 2021-2023 y se dé continuidad con su evaluación y posterior puesta en marcha de un nuevo periodo en relación con la estatal y europea, con la que así poder dar respuesta a todas esas necesidades que aún persisten. Por último, invitamos al conjunto de la sociedad a conocer la historia y cultura del pueblo gitano, los valores y tradiciones sobre lo que sustenta su identidad. Os invitamos a celebrar juntos estos 600 años de historia compartida. Sastipen, Tag, Mestipen, salud y libertad. Vamos a pasar al último punto del orden del día. Último punto, ruegos y preguntas. Bueno, lo primero de todo, vamos a leer el artículo 40 del Reglamento Orgánico Municipal, donde se refiere a los ruegos y preguntas. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la corporación o los grupos municipales a través de sus portavoces. La pregunta habrá de constituir en la sucinta formulación de una sola cuestión, bien solicitando o bien interrogando sobre un hecho, una situación o una información sobre si se ha tomado o se va a tomar alguna decisión en relación con algún asunto, dentro del ámbito de la competencia municipal. Las preguntas de respuesta oral se presentarán por escrito en el registro con una antelación mínima de 5 días naturales respecto a la sesión correspondiente, debiendo incluirse en el orden del día y contestarse en el transcurso de la misma. El debate de las preguntas de respuesta oral en el Pleno se limitará a la escueta formulación de la pregunta y la sucinta respuesta por el encargado de la respuesta. El concejal autor de la pregunta podrá intervenir a continuación para repreguntar o replicar
contestando seguidamente el interpelado que cierra el debate. El tiempo de debate para cada pregunta no podrá exceder de 6 minutos repartidos a partes iguales por el presidente, entre las dos partes que intervienen. El presidente no admitirá a trámite los ruegos y preguntas de los siguientes supuestos: las que se refieran a asuntos ajenos al ámbito de competencia del ayuntamiento, que sean de exclusivo interés personal de quien las formula o de cualquier otra persona singularizada, o las que se refieran expresamente a personas que no tengan una trascendencia pública en el ámbito del municipio. Aquellas en cuyos antecedentes o formulación se profieran palabras o viertan conceptos contrarios a las reglas de cortesía, que supongan una consulta de índole estrictamente jurídica, las que pudieran ser reiterativas de otra pregunta de respuesta oral sustanciada durante el mismo año natural. Bueno, procedemos ahora a las preguntas, ¿vale? El primer grupo que envió las preguntas fue San Juan de la Arena, sí. Pregunta número 1. Sí. Sí. A pesar de que no cumplieron con Bueno, efectivamente, vamos a contestar todas las preguntas a pesar de que algunos no cumplieron los plazos, pero nos dio tiempo a redactarlas. Y por otro lado vamos a contestar solo las que no sean reiterativas, según el reglamento orgánico. Por tanto, pregunta número 1 de San Juan de la Arena, sí. ¿Cuándo tiene previsto el ayuntamiento instalar un pasillo en la ducha del arenero de la playa para facilitar su uso y evitar que las personas tengan que pisar directamente en la arena? Bueno, tenemos previsto hacerlo. En cuanto podamos, pondremos la solución. La número 2 es reiterativa, la tercera es un asunto ajeno al ámbito de competencia municipal, la cuarta es reiterativa, la 5 reiterativa, 6 reiterativa, 7 reiterativa, número 8, tras 2 años de mandato, ¿puede explicar el equipo de gobierno qué está haciendo para revertir el abandono que sufre el concejo y por qué no ha solicitado las ayudas o fórmulas que ofrece el Principado para disponer de mano de obra y fondos que permitan mejorar esta situación? Bueno, esta pregunta la va a responder Alberto. Aunque es reiterativa también, pero bueno, vamos a responder. Pues nada, otra pregunta repetitiva en todos los plenos. Se ve que hay que rellenar papel por si con ello se quisiese compensar alguna carencia o simplemente hacer pensar a la gente que sin ustedes el equipo de gobierno no haría nada. Aunque entiendo una cosa, y es que su agrupación sabe perfectamente lo que se hace para mejorar la situación del concejo y también lo que no se puede hacer, aunque lo deseásemos, por la falta de recursos. Esta falta de recursos lleva tiempo resolverla y en ello trabajamos. A pesar de ello, conocen perfectamente lo que ocurre, es más, a pesar de que su agrupación, usted, nunca ha votado en contra de una propuesta de este equipo de gobierno, ustedes siguen haciéndose los tontos o haciendo creer a quienes les escuchan que lo que se hace es porque ustedes lo han exigido. Permítanme que me haga gracia, o porque nos presionan para ello. Les vuelvo a recordar que no presionan a nadie, no tienen la suficiente representación para eso. Pero volviendo a la pregunta, me gustaría saber a qué ayudas o fórmulas se refiere, pero me gustaría saberlo de verdad. ¿Cuáles son esas ayudas que no queremos solicitar? El Principado tiene ayudas para... ¿Pero cuáles son? Pues para desbroce, para limpieza. El Principado tiene ayudas. Sí, pero Y hay que solicitarlas. según esta pregunta hay unas ayudas que no solicitamos y nosotros solicitamos todas. ¿Cuáles son las que no solicitamos? No te voy a responder porque en principio... Vale, seguimos. Pero vamos a ver, ¿de verdad se piensan o quieren hacer... Vamos a dejar las descalificaciones personales, porque tonto no es una palabra que creo que aquí se puede utilizar. Está bien. Solo quería matizar una cosa, que no hay ninguna ayuda de esa naturaleza a que alude que no se haya solicitado. No existe además para el roce, para esas cuestiones que dice, no existe ninguna ayuda ni ninguna subvención por parte del Principado, ni una. Bueno, te lo voy a demostrar. Hacerse el tonto no es el tonto, es hacerse el tonto. Vale, seguimos. ¿De verdad piensan que no se intenta hacer todo lo posible para conseguir todo el recurso disponible? Perdón. Es que se me olvidaba que ustedes ahora tratan directamente con el Principado. Pero esperen, que esto es algo que la gente debe saber por si alguien aún sigue haciéndoles caso. El 14 de mayo publicaron con grandes letras mayúsculas en redes sociales que textualmente decían: hablaremos directamente con el Principado. Todo eso en grandes letras mayúsculas.
Para a continuación decir a la gente que desde ese momento tendrán comunicación directa con el gobierno del Principado de Asturias, como si fuese un teléfono rojo, ya que según ustedes la dejadez del Ayuntamiento de Soto del Barco les había llevado ahí. Pues muy bien, esto fue el 14 de mayo. Ahora ya no solo como concejal, sino como vecino del concejo, me gustaría saber qué les han dicho y qué han conseguido. Y para que no se pierda, para que no conteste con evasivas, termino aquí mi respuesta para escuchar atentamente y tomar nota de sus logros por separado. Bueno, de momento no nos han concedido la audiencia. Estamos en ello. Pues eso es. De todas maneras, quisiera concretarles una cuestión. Somos dos administraciones públicas distintas. Aquí no existe un orden jerárquico, ¿no? Nosotros tenemos nuestras competencias, el Principado tiene las suyas y el Principado no va a interferir ni a plantear ninguna cuestión en esta. Por activa y por pasiva hemos explicado la razón que existe para no tener perfectamente cerrado y desglosado, que parece ser que es el mayor problema que existe. Todo lo haremos para cuando se inicie la campaña de verano en la playa. Entonces, pues con los medios de que disponemos haremos lo que podamos. ¿Vale? Es la puntualización que quería hacer. Vale, seguimos. La pregunta número 9, reiterativa. La número 10. Durante los meses de julio y agosto, cuando la población del concejo se incrementa en más de un 120%, los agentes de policía se encuentran de vacaciones y la vigilancia queda en manos de una sola persona. ¿Qué medidas va a tomar el ayuntamiento para corregir esta situación que se repite cada año, garantizando así la seguridad y el control durante los meses de mayor afluencia? Bueno, esos 2 meses que dije, además de 2 policías, hay 2 agentes auxiliares, no solo una persona. 11. ¿Ha tomado el ayuntamiento alguna medida para evitar las restricciones de agua que se impusieron el año pasado debido al crecimiento desmesurado de viviendas en zonas del concejo donde el servicio no está preparado para asumir tanta demanda? ¿Qué soluciones se van a aplicar en esos lugares para no imponer restricciones que afecten a otras localidades que no presentan problemas de abastecimiento? Bueno, el año pasado es verdad que hubo restricciones, pero no de consumo. De consumo de las personas en su casa no era la prohibición. Y obviamente este año tampoco lo habrá. También me gustaría recalcar que el año pasado hubo un periodo hídrico extremadamente seco, el cual, si no hubiéramos puesto ese bando, hubiéramos tenido muchísimos problemas, pero muchísimos en los depósitos. Y no hubo ni uno en comparación al año anterior. Así que 12. Asunto ajeno al ámbito de competencia municipal. 13. Reiterativa. 14. Reiterativa. 15. Asunto ajeno al ámbito de competencia municipal. 16. Reiterativa. 17. Reiterativa. 18. Desde la agrupación de electores de San Juan de la Arena sí solicitamos que se ponga en marcha el procedimiento para otorgar el nombre de Manolo Fío de la Reina al paseo que va desde el Mamao hasta la playa, tal como se acordó al final de la pasada legislatura. Pedimos al ayuntamiento que articule los medios necesarios para que este reconocimiento se haga efectivo a la mayor brevedad posible. La concejala de Participación Ciudadana. La ordenanza municipal de distinciones y honores de este ayuntamiento acuerda entre nombramiento de hijo adoptivo o predilecto, siempre con previo solicitud de los vecinos. 19. ¿Tiene previsto el ayuntamiento explicar de forma clara el plan urbanístico del concejo para que los vecinos de San Juan de la Arena sepan qué tipo de actuaciones se pueden realizar en cada parcela según su ubicación y clasificación dentro del plan? La regulación urbanística que existe en nuestro municipio son las normas urbanísticas subsidiarias y tenemos previsto transformarlas en un plan general de ordenación urbana. Ya iniciamos contactos con la Dirección General de Urbanismo para ello, pero nos dijeron que se está tramitando una nueva ley del suelo, que próximamente verá la luz, por lo que nos aconsejaron esperar a que se apruebe dicha ley para iniciar el trámite de la aprobación del plan. Por otra parte, saber las características de una parcela de edificación se puede solicitar por registro y va con una tasa. 21. Reiterativa. 22. ¿Qué? La 20. ¿Dónde está la 20? Aquí. Perdón.
20. ¿Tiene prevista la Concejalía de Deportes organizar alguna prueba deportiva íntegramente promovida por ella misma con el fin de potenciar el deporte en el concejo, tal y como hacen otras concejalías como la de Cultura, que sí organizan eventos de forma directa? Bueno, en este caso contestará la concejal de Deportes. Bien, no entiendo muy bien la diferencia entre que el ayuntamiento o la Concejalía de Deportes realice íntegramente una prueba o que la haga de forma colaborativa. No obstante, voy a enumerar lo que a nivel de pruebas deportivas esta concejalía ha hecho, ha colaborado en ello durante el año pasado, porque han sido unas acciones que prácticamente doblan años anteriores o legislativas anteriores. Acciones deportivas del año 24, como en febrero la marcha solidaria con Galván, con la Asociación Galván en San Juan de la Arena, el Campeonato de Asturias de Lucha Olímpica, en colaboración con la Federación Asturiana de Lucha, también en el Polideportivo de San Juan de la Arena, Campeonato de Asturias de Lucha Sambo, promovido también por la Federación Asturiana de Lucha en San Juan de la Arena, Campeonatos de Asturias oficiales. En marzo el torneo Aprendices, colaborando con la Real Federación Asturiana de Fútbol, en el Polideportivo de San Juan de la Arena. En abril el Campeonato de Asturias de Batel, Remeros del Nalón como promotor principal en San Juan de la Arena. En junio el Clinic de Fútbol Sala, promovido por el Comité de Entrenadores de la Real Federación Asturiana de Fútbol en Soto del Barco. Campeonato de Asturias oficial de Standard Paddle en modalidad Sprint, promovido por Ecosub en San Juan de la Arena. Campeonato de Asturias de Standard Paddle, modalidad carrera técnica, promovido por Ecosub en San Juan de la Arena. En julio el torneo de fútbol sala de verano, recuperamos el mítico torneo de verano promovido por Amigos de Soto en Soto del Barco. El descenso y travesía a nado del Nalón, promovido por el Club Natación Avilés, en la desembocadura de, bueno, en este caso desde el puente de Muros hasta la desembocadura. En agosto el evento solidario en Los Quebrantos, promovido por la Asociación Deporte versus Cáncer Infantil, colaborando nosotros con la asociación en Los Quebrantos. La Copa Quebrantos de voleibol en la playa de Los Quebrantos. En septiembre el Clinic de Autodefensa para la Mujer Rural, promovido por el Club de Judo Oscar Fernández, realizado en Soto del Barco. Campeonato de Asturias oficial de lucha playa, promovido por la Federación Asturiana de Lucha, colaboradores nosotros como en todos los demás, que se dio en Los Quebrantos. En octubre la regata de Batel de Trofeo San Telmo, cuyo promotor principal fue el Club Remeros del Nalón en San Juan de la Arena. La carrera solitaria Manu Barrera, la Asociación Deporte versus Cáncer Infantil como promotor principal en Soto del Barco. En diciembre la gala exhibición de la gimnasia rítmica en el Clarín, Club Rítmica Piedras Blancas en Soto del Barco en el Clarín. Y todo ello ha sido posible con este presupuesto que tiene este área, que es un presupuesto moderado, y no hubiera sido posible en ningún caso sin todos esos clubs y todas esas asociaciones promotoras, ¿no? Yo entiendo, o este grupo entiende, que esto es la política local, ¿no? Estar cerca de los clubs, de las asociaciones y colaborar siempre con ellos, estar cerca de ellos y en la medida de lo posible apoyarles. Entonces, 21. Reiterativa. 22. Reiterativa. 23. Reiterativa. 24. ¿Puede informar el Ayuntamiento cuál ha sido el coste de elaboración de la caseta de madera azul y blanca, cuál es su motivo de su creación y cuál será su uso previsto? Además, trasladamos las quejas de vecinos que consideran que su ubicación actual resulta inapropiada, afecta negativamente al entorno y podría deslucir la procesión de las fiestas de San Juan. ¿Tiene previsto el Ayuntamiento cambiar su emplazamiento? Bueno, la caseta ha sido donada y se moverá próximamente para pasar a funcionar como biblioplaya este verano. Por otra parte, quedan más de 24 días para la procesión de San Juan para adelantarnos tanto. 25. A pesar de ser prohibido, continúan los aparcamientos indiscriminados y continuados frente a la antigua fábrica de conservas Lis. En anteriores plenos afirmó que se tomarían medidas sancionadoras, pero no se percibe actuación ninguna por parte del Ayuntamiento.
Si se estuvieran imponiendo multas, la población lo sabría y se evitarían estos comportamientos. ¿Tiene previsto el ayuntamiento actuar de manera inmediata a través de la policía local para controlar esta zona como se hace en otros puntos del concejo y por qué no se ha hecho hasta ahora? Bueno, se adoptaron las medidas sancionadoras oportunas, sin embargo, la tramitación va a cargo de la DGT. 26. ¿Qué actividades culturales tiene previsto organizar el ayuntamiento este verano en San Juan de la Arena, especialmente en espacios al aire libre, tal y como se hizo durante el verano de 2024? La concejala de Cultura. Pues este verano va a haber programación cultural, no solo para San Juan de la Arena, sino para todo el concejo. 27. ¿Por qué cuando se realiza una siega en zonas públicas se dejan durante días o incluso semanas los restos acumulados en grandes bolsas en plena calle o paseo? Vecinos del concejo sugieren que si el problema es el peso, se dividan en bolsas más pequeñas para facilitar su retirada inmediata. ¿Tiene previsto el ayuntamiento modificar este procedimiento para evitar que estos residuos permanezcan tanto tiempo en la vía pública? Lo tendremos en cuenta. 28. Reiterativa. 29. ¿Por qué al equipo de gobierno le parece mal que la agrupación de electores de San Juan de la Arena sí realice el número de preguntas que formula en cada pleno? ¿Existe algún límite legal o normativo que impida a los vecinos del municipio, a través de sus representantes, trasladar todas las cuestiones que consideren necesarias? Nos gustaría saber por qué se cuestiona esta labor de representación vecinal. Bueno, a nosotros no nos parece nada mal, eso es vuestra percepción. 30. ¿Contempla el ayuntamiento algún tipo de modificación en la unidad de gestión 19 del plan urbanístico vigente y que afecta a los vecinos residentes en la zona? Bueno, eso es una iniciativa particular o privada que está regulada en el plan. 31. Reiterativa. Bueno, 32 y 33 reiterativas también. Entonces, pasamos a las preguntas del Partido Socialista. Bueno, ¿tienes algo que objetar? No, nada. Vale. Una cosa, Aroa, la 7 la podemos dar por contestada. Vale. Perfecto. Vale. Para el cuidado de las infraestructuras municipales se opta por realizar mantenimientos periódicos o por arreglos tras los desperfectos. Intentamos planificar en la medida de lo posible, aunque en numerosas ocasiones, debido a las circunstancias que hemos dicho innumerables veces, no podamos. 3. El entorno del edificio Montemar debería ser público, pero actualmente sigue siendo privado por diversas problemáticas. ¿Cómo se va a solucionar este problema? Ya que ese suelo debería ser público desde hace años y se han instalado aparatos de gerontogimnasia y se mantiene la zona verde. Bueno, los elementos de gerontogimnasia está previsto moverlos a la zona del puerto donde está el barco de Rubén Darío y demás, con un proyecto que está incluido dentro del plan de sostenibilidad turística. Va a haber una zona para todo esto un poco más guapa y sí, es como un parque biosaludable. Vale. ¿Qué ocurre con el servicio de aparcamiento privado en la salida hacia el aeropuerto desde Carcedo, que se declaró ilegal hace ya varios años y que sigue manteniendo actividad? Es una irregularidad que debe ser solucionada a la mayor brevedad. Estamos pendientes de poner en marcha la disciplina urbanística con el fin de agilizar todos estos trámites. ¿Cuántas fincas se les ha abierto expediente por falta de mantenimiento? Muchas de las fincas sin uso del concejo presentan un estado lamentable. Bueno, tenemos un expediente de requerimientos de solares donde están incluidas varias, lo que pasa es que están en continua ampliación, entonces bueno, hay posiblemente más de 20. Hay algunas que tenemos un problema que no somos capaces de encontrar el propietario, porque en el catastro viene como herederos de y no llega a ninguna parte de la carta. O las de la Magdalena. Sí, están los de la Magdalena que se ven por debajo del hotel. Sí. Esos son solares de una empresa que ya no existe. Y luego hay otros, por ejemplo,
esta de Maestro Lombardero, que hay aquí justo aquí al lado, que esa es de una constructora china que no existe porque Alberto se personó en la sede en Avilés, se le ha enviado también notificaciones telemáticas y por correo postal y no hay manera de contactar con ellos de ninguna manera. 6. Para el esperado uso del tractor han creado alguna planificación de su uso por zonas o se realizará según demanda. La zona rural se encuentra en estado que incluso el tractor le va a costar solucionar. La idea que tenemos es que el tractor vaya por sectores en orden. Ahí está hecho. Siguiente. La situación del edificio de los maestros es muy precaria y ante la problemática económicamente que supone su derribo, ¿podrían al menos hacer una limpieza y segado de la finca que se ubica? Bueno, vamos a intentar proceder en la medida que podamos. Vale, por aquello está. Sí. ¿Han solicitado algún tipo de vado desde la residencia de ancianos de San Juan para la logística de esta? El ayuntamiento se plantea habilitar una zona para ambulancias y logística del centro de la zona. Ambulancias paradas en medio de la carretera o encima de la acera en la esquina de esa calle no puede ser una solución que parece ya permanente. Bueno, tenemos un contrato en marcha de señalización horizontal que ya está adjudicada a la empresa y todo. Falta que acepten la notificación. Lo miré esta mañana y todavía no lo habían abierto. No abrieron la notificación. Sí. Tenemos... Pero no obstante, el año pasado, pues recordar que se les mandó un requerimiento a los de la residencia, si es la misma, porque no hay más de una, ¿no? Hay dos. Sí, Hay pero dos. Una tiene un vado, la de Marqués Argudín tiene un vado y esta no No sé tiene dónde nada están, más. pero bueno, se les mandó una contestación de tal y no volvieron a decir nada. No sé si no abrieron la notificación o qué, pero En esa eso lo calle... digo. en Y era por concreto- ese motivo, con lo cual imagino que será la misma. En esa calle en concreto vamos a pintar una zona delimitada para la residencia y un... Ya, carro pero de eso es descarga. una reserva de Vale. aparcamiento que genera también tasa. Eso, nada más. 10. ¿Se plantea algún tipo de partida para el arreglo del parque de Riberas? Existen juguetes rotos y desperfectos varios. Bueno, como saben, en el presupuesto no hay una partida de inversión para ningún parque. Dicho lo cual, vamos a intentar arreglar los desperfectos que podamos. La escuela de Riberas ha pasado ya definitivamente desde educación a nuestro ayuntamiento. La zona está en un estado preocupante. Concejala de educación. Pues sí, está cedida. Y en este caso estamos casi como en la situación de la corrada, pendientes de que se haga una subvención y con ello poder reparar y acondicionar la escuela. 12. ¿Hay algún tipo de problemática en la perrera que se instalará en el concejo de Candamo y en cuyo consorcio está incluido nuestro ayuntamiento? Nosotros no tenemos conocimiento de ningún. Sabemos que al principio sí que hubo problemas por la ubicación y tuvo un montón de cambios, pero en principio iba a empezar ya el movimiento de tierras y demás de la explanada y el acceso ya estaba hecho. Es que hay comentarios por redes, sobre todo de gente que está dentro del ámbito que ocupa y bueno, por saber un poco cómo estaba. Había programada una visita a Armenteira, que es un centro estilo al que se va a hacer en Candamo, para que todos los ayuntamientos consorciados vieran un poco el modelo que se va a seguir, pero por problemas de accesos y demás, que tienen que dar permisos, no se pudo ir todavía a hacer la visita, pero en principio ya está el proyecto, está todo. En principio decían que empezaban, creo que no sé si era a finales de abril, principios de mayo, el movimiento de tierras. Se realizan limpiezas periódicas de los contenedores de basura municipales. Hay desprendimiento de olores que hacen difícil el tránsito a su lado. Por contrato con Cogersa tenemos una limpieza al año de los contenedores de resto. De los de orgánica hay 2. El año pasado se hicieron en julio y agosto, incluso hicieron alguna de más por insistencia de que había alguno que aunque lo limpiaban en verano daban muy malos olores.
Los caminos, pistas a la playa de los Quebrantos, que siempre se mantuvieron para que al menos las personas pudieran pasear por la zona, están muy cerrados debido a la maleza. Sabiendo que la zona no es municipal, ¿podrían realizar un desbroce para que no se terminen de cerrar estos caminos? Si Costas nos da permiso, los vigilantes, no hay problema en realizarlos. Pero primero nos tienen que autorizar. Meter maquinaria por allí es complicado. ¿Hay algún expediente abierto de la propiedad del edificio de LIS por la falta de mantenimiento o reparación por su parte? Es obligación de la propiedad solucionar de forma inmediata los problemas que está generando desde hace varios años. ¿Expediente sancionador? No. Las averías de agua de Ponte son frecuentes y esto es muy problemático. El auge de la zona hace que cada vez exista una mayor demanda y que la instalación sea antigua y probablemente desfasada no ayuda precisamente para suministrar de forma correcta toda la demanda actual. ¿Qué solución se plantea para atajar esta problemática? Bueno, supongo que la pregunta viene derivada de los problemas que hubo hace unas semanas, que estuvimos 2 semanas ubicando una gran avería de agua en Ponte que finalmente estaba al lado de la zapata de la autovía. El problema lo hemos explicado en numerosas ocasiones, aún así también hemos hecho un proyecto que pretendemos llevar a la Dirección General del Agua para reponer el tramo que es más antiguo. La senda que une la playa de los Quebrantos con la casamata de Ranón está intransitable. ¿Se va a solucionar o se va a cerrar para evitar una posible desgracia? Esta senda se desbrozó dentro del plan de defensa contra incendios a finales del mes de febrero y esperamos poder hacerlo pronto de nuevo con dicho plan de defensa contra incendios. Bien, pues si no hay ninguna intervención más, se levanta la sesión.